Hay un tema, me parece que es controversial y que todos los años de diciembre tenemos a veces unas charlas sobre este tema. Y este tema que para mí me parece que es controversial es sobre la Navidad. Y es controversial porque nos tenemos que preguntar si la Navidad es una fiesta cristiana o es una tradición que no está relacionado con la fe cristiana. Entonces, lo importante es que nosotros tomemos un tiempito esta noche para analizar de manera breve qué es la Navidad para nosotros, qué significa esto. Y es importante primero pensar de que la palabra Navidad de por sí no aparece en la Biblia. No se menciona la palabra Navidad en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que indagar un poquito sobre lo que enseña la Biblia sobre este tema que para algunos es controversial, para otros no lo es tanto. Entonces me gustaría que esta noche analicemos de manera breve qué significa la Navidad desde el punto de vista de la Biblia, cómo nosotros lo entendemos. Y la primera pregunta que podemos hacer sobre la Navidad tiene que ver con ¿cuándo nació Jesús? Esa es una de las preguntas que nosotros deberíamos ver en la Biblia. ¿De cuándo nació Jesús? Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versos 6 al 8. Dice Lucas capítulo 2, versos 6 al 8, dice: aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces, como podemos ver en este breve pasaje del nacimiento de Jesús, queda claro para nosotros que no está la fecha del día en que nació Jesús. Y como dato interesante es lo que dice el verso 8, que esto nos da una pauta muy interesante sobre las fechas, porque dice en el verso 8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, que estaban en el campo. Y este es un dato muy importante porque el hecho que ellos estuvieran en el campo significa que no era una época de frío. Y la realidad es que en Belén de Judea, en estas fechas, es invierno. Y en invierno los pastores no podían estar al campo raso con sus rebaños. Y porque las temperaturas promedio en Belén en las noches llega a ser de 2 grados a 6 grados. Son noches muy frías. Inclusive dice que el clima es muy lluvioso también en esas regiones. Por eso, como dato anecdótico, podemos decir de que Jesús jamás podía haber nacido el 25 de diciembre, como muchas iglesias cristianas enseñan y creen. Entonces ya tenemos, por ejemplo, una pauta de que la Navidad no es una fecha cristiana porque no se sabe exactamente el día que Jesús nació. Ahora, podemos analizar también las palabras de Jesús para tener un entendimiento sobre esto en lo que dice Marcos capítulo 7. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 7, verso 7. Dice lo siguiente. Podemos leer el 6 también. Respondió él y le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo me honra más su corazón, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces podemos ver de que Jesús recriminó a los líderes religiosos de su tiempo por enseñar mandatos de hombres, doctrinas de hombres. Entonces podemos, ahora viendo que no sabemos exactamente el día del nacimiento de Cristo, presuponer de que lo que muchos creen es simplemente una tradición de hombres y que Jesús recriminó esto.
La Navidad es aceptada en gran parte de la cristiandad, pero el hecho de que sea aceptada no significa que es una fiesta cristiana. Nosotros sabemos muy bien de que Jesús nunca mandó que se celebrara su nacimiento. Más bien Jesús nos mandó a cada uno de nosotros, a su iglesia, que recordemos el día de su muerte. Vamos a ver cómo lo dice Lucas en las palabras de Cristo. Lucas capítulo 22, verso 19. Dice: tomando él el pan, dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces, podemos ver de que Cristo jamás nos dijo que celebráramos el día de su nacimiento, pero sí recordáramos el día de su sacrificio, el día de su muerte. Y la iglesia primitiva hacía esto de recordar justamente el día del sacrificio de Cristo. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios, capítulo 11, verso 26. Dice: así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, podemos decir de que la doctrina oficial era que la iglesia recordara la muerte de Cristo más que su nacimiento. Y la iglesia primitiva seguía estas enseñanzas que daban los apóstoles. Y vamos a ver lo que dice Hechos con respecto a esto en el capítulo 2. Hechos, capítulo 2, verso 42. Dice Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces podemos decir de que la iglesia primitiva seguía las enseñanzas que le habían dado los apóstoles. Y en ninguna parte de la Biblia podemos encontrar de que los apóstoles habían enseñado a la iglesia, los primeros cristianos, a guardar o recordar el nacimiento de Cristo. Entonces, como podemos ver, esto es más que una fiesta cristiana, la Navidad, es una tradición. Pero el hecho de que sea una tradición que se ha adoptado en gran parte de la cristiandad no significa que esto sea una fiesta cristiana para nosotros. Es una tradición de los hombres. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4, verso 6. Dice: por esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y a Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos con otros. Entonces, lo que podemos ver es que la Navidad, más que ser una fiesta cristiana, es una fiesta tradicional que se fue adoptando con el tiempo. Y como dice la palabra, no era una enseñanza oficial que los apóstoles lo enseñaran. Y como dice Corintios, también animaba en general a la iglesia a no ir más allá de lo que está escrito. Entonces, nosotros sabemos que la Navidad tiene su origen allá en el tiempo del Imperio Romano. En esas fechas, el 25 de diciembre, se celebraban las fiestas al Sol Invicto, las Saturnales, que era el culto al sol. Y en el siglo IV, cuando se adoptó como iglesia oficial del cristianismo, muchas costumbres paganas fueron pintadas como cristianas para hacer más aceptable la fe cristiana. Entonces, se adoptó esta fecha pagana como una fecha cristiana. Pero es importante que nosotros sepamos diferenciar lo que es una tradición y lo que es algo que nosotros como cristianos debemos celebrar o guardar. Vamos a ver lo que dice Jeremías con respecto a esto. En el capítulo 10.
Verso 2. Jeremías, capítulo 10, verso 2, dice el profeta: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman. Entonces, Jehová, a través de su profeta, le decía a su pueblo de que no adoptara los caminos de las naciones. Por eso había una diferencia entre el pueblo de Dios y los paganos. Y esto nos sirve a nosotros también para tener estas pautas que nos ayudan a diferenciar qué es la Navidad para nosotros. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, que nosotros no vamos a condenar a nadie por celebrar la Navidad. Pero sí nosotros queremos tener el punto correcto basado en el entendimiento de lo que la Biblia, que es nuestra guía, nos enseña para nuestro vivir cristiano. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que Jesús también condenó las tradiciones que invalidaban lo que enseñaba la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en Marcos y vamos a ver las palabras de Cristo. Marcos capítulo 7, verso 8 y 9. Dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les dijo también: bien invalidéis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto, de que muchas veces las tradiciones no están en armonía con lo que enseña la palabra. Y como vemos esta noche, la Navidad entra dentro de esta categoría, que es más una tradición que una fiesta cristiana. Ahora, vamos a ser realistas, cenar con la familia, ya sea el 24, el 25 o cualquier otra fecha, en sí no tiene nada de malo. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que esta no es una fecha que está relacionada con nuestra fe cristiana. Es una fecha que se adoptó, que la cristiandad la adoptó como una tradición. Muchas personas dicen que la Navidad es una fecha donde se habla de Jesús o que la gente es más bondadosa. Pero si bien eso es cierto, tenemos que pensar de que esto no lo hace una fiesta cristiana, porque no está en las Escrituras. Vamos a ver cómo dice a lo que se refiere Pablo a veces con las costumbres que no eran cristianas en 2 Corintios, capítulo 6. 2 Corintios, capítulo 6, verso 15 y después el 17. 2 Corintios 6, 15 dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Verso 17. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis los mundos, y yo os recibiré. Entonces, como dijimos, el hecho de que hoy día sea aceptado, y como vimos también su origen, tiene que ver con adoración falsa, y nosotros sabemos que lo que no se adora a Dios está en contra de Dios. Entonces esto nos ayuda a tener el enfoque correcto sobre lo que es la Navidad, que es solo una tradición y que la fecha está originada en una fecha pagana. Por eso tenemos que tener esto en cuenta, que no es algo que nosotros como cristianos debemos guardar o practicar, ¿no? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios, capítulo 10, versos 20 al 22. Corintios capítulo 10, verso 20 al 22 dice: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participarle de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos al Señor a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él?
Entonces la palabra de Dios nos ayuda a diferenciar esta tradición de los hombres con lo que enseña realmente la Biblia. Y para ir finalizando, y después alguno puede preguntar o aportar su idea, podemos decir que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía prohibido por ley adoptar costumbres paganas. Y esto nos puede servir a nosotros de guía para diferenciar qué es cristiano y qué es simplemente una tradición de hombres. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, verso 30 al 32. Dice lo siguiente: guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuídate de hacer todo lo que yo te mando, y no añadirás a ello, ni a ello quitarás. Entonces, para finalizar, hermanos, podemos decir que la Navidad es más que nada una fiesta que tiene su origen en una fecha pagana. Podemos decir que es una tradición que muchos cristianos la han aceptado, pero como pudimos ver esta noche, no es una fiesta que tenga que ver con la fe cristiana. Y esto nos puede servir a nosotros para tener un punto de vista equilibrado sobre esta fecha en particular. Bueno, hermanos, eso era lo que quería compartir. Si alguno tiene una pregunta o algún comentario,